también para nosotras es absolutamente fundamental. La utopía del amor habla de un amor que en primer lugar acepta la carencia, porque el amor es la revelación de la libertad ajena y, como dice Octavio Paz, nada es más difícil que reconocer la libertad del otro, de la otra, más aún cuando el otro o la otra es una persona que se ama y se desea. Eso sí. Es duro y largo comprender que el amor no otorga ningún poder, ninguna apropiación, y aceptar que el cuerpo, la piel, los músculos, la biología están ahí y se penetran, pero que la historia, la memoria y los fantasmas son impenetrables. Por habernos construidos como hombres y mujeres en un orden de interpretación simbólico, articulado por el lenguaje, la historia y la cultura, hemos cambiado de registro y hemos pasado de la cópula y del instinto al deseo y al amor. El sexo se problematizó en sexualidad, como decía Michel Foucault. Se dejó así la cópula animal atrás en nuestro lejano pasado para inaugurar una sexualidad que asume la cultura y las historias de cada cual que nos posicionan dramáticamente frente a otro u otra siempre diferente, desconocido e inaccesible, aun cuando, gracias al amor, creemos tramposamente conocer todo de ese otro o de esa otra. Se perdió para siempre la tranquilidad plana que emanaba del instinto y la neutralidad aséptica de la cópula y de la señal animal. Demandar amor, amar, significa entonces pedir algo que el otro no me puede dar por definición. Es confrontarse con el vacío y aceptar la carencia. Y madurar en el amor es aceptar esta carencia fundamental, entender que no existe un otro para mí y saber que aún así, en los brazos de ese otro, uno puede encontrar la medida de todo, de la ternura, de la sinrazón, de lo imposible por fin posible. Y es cuando entonces sabemos que el amor, como lo expresa R.H. Moreno Durán, no tiene mañana, porque el amor es la eternidad de nuestros imaginarios. No son sino esto, metáforas que nos ayudan a soportar la realidad que es otra. Aun cuando desde la invención del amor buscamos tercamente la fusión, creyendo que los dos somos por fin uno solo, nos toca aceptar y aprender, a veces dolorosamente, que esta fusión es una ilusión, es un imposible, que ese otro nos escapa y nunca está ahí donde creemos encontrarlo, recordándonos finalmente que, como decía el poeta, no olvides especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada. Y después, si ha de llegar, está el amor. Solo aprendiendo a decir, yo soy yo, es decir, en vez de decir, yo soy tú, tú eres yo y respiro con tu boca, amor mío, que aprender a decir, yo soy yo, tú eres tú. Y desde el reconocimiento de esta irreductible diferencia, vamos a tratar de amarnos, sabiendo y aceptando de una vez por todas que yo te pido lo que tú no me puedes dar y que no tengo para ti lo que esperas de mí, sabiendo y aprendiendo por consiguiente que efectivamente la soledad es el meollo de nuestra condición humana. Pero repensar el amor desde la utopía es también derrumbar las fuentes mismas de la homofobia, porque la utopía del amor deconstruye todos los presupuestos de una cultura androcentrista con sus viejos lugares de los sujetos y objetos del deseo. Es entonces ampliar las fronteras del amor y abrirlas a otros encuentros que permiten a dos hombres o dos mujeres vivir el deseo desde el legítimo derecho a la diferencia, porque hoy lo normal es ser diferente, como lo mencionaba un bello lema durante la última marcha del orgullo gay en Bogotá. Condenar la homofobia es una prioridad que se inscribe también en la construcción de nuevos sujetos para un nuevo mundo. Y eso lo digo para Córdoba también, que esto es bien importante porque yo sé cómo la homofobia es fuerte en estos departamentos, ¿sí? Yo siempre y hace tiempo que trabajo a favor también de los gays y de las lesbianas. Gays y lesbianas, bienvenidos a este nuevo siglo. Nacerán así hombres y mujeres capaces de generar paulatinamente nuevos imaginarios y nuevos guiones para el amor. Y más allá del amor, nuevos guiones para el encuentro desde la diferencia, que lograrán construir una ética de la convivencia que necesita tanto ese otro lugar que buscamos para vivir más lejos de los adoquines y más cerca de la playa. Y nuestra principal herramienta para la utopía es la resistencia. Y para el feminismo también, es la resistencia. Una herramienta que las mujeres han aprendido a usar desde hace siglos. Por haber nacido mujer, la resistencia nos es familiar y hemos sabido construir lugares para ella, en los cuales la palabra no resonaba como ese primer acto de autonomía y de libertad.
como es de bello el no, el no. El no de Eva que desobedece a Dios, que muerde el fruto del árbol del saber, como es de chévere eso, ¿no? Es decir, Eva sabía que se iba a aburrir ahí al lado de un Adán, debajo de un árbol en el paraíso, y ella quiso saber. Es decir, Eva es un mito bellísimo del saber, y es una mujer, ¿sí? Y cuando uno reinterpreta el mito desde una perspectiva de mujer feminista, o de una perspectiva de género, simplemente el mito cambia, ¿sí? Ese mito es de una belleza formidable. Yo, si hay que escoger entre María y Eva, les cuento que ya escogí hace tiempo, ¿eh? Y ni siquiera les voy a decir quién, porque ya lo saben, ¿no? Eva para mí es de lo más bello que existe, es esta mujer rebelde que empieza a decir no, y que por ese no inaugura un acto de libertad y de autonomía. ¿Frente a quién? Frente a Dios, simplemente. Imagínense, ¿sí? Claro, pagamos todavía el pecado de Eva, ¿sí? Hombres y mujeres lo estamos pagando todavía. Pero a mí no me importa, no me importa, ¿sí? Es decir, Eva es de verdad la primera feminista, probablemente. Es un mito, ¿no? Pero es muy bello eso. Por haber nacido mujer, la resistencia nos es familiar, y hemos sabido construir lugares para ella en los cuales la palabra no resonaba como ese primer acto de autonomía y de libertad. Es gracias a un no cada vez más colectivo que entendimos poco a poco que la práctica de las relaciones entre mujeres, en estos aquelares reales o soñados que siempre supimos encontrar, podía convertirse en un instrumento de transformación del mundo. Y hoy el hecho de tener una memoria hecha de 5000 años de resistencia nos otorga una autoridad que nadie puede objetar. La resistencia nos ha vuelto fuertes, tenaces y vehementes, y después de haber sido santas, vírgenes, madres, brujas y putas para el deseo de los hombres, estamos aprendiendo por fin a ser mujeres. Tal vez aún desde la incertidumbre, es cierto, pero con la convicción de que nuestro sexo no yacerá nunca más en la indiferencia y se volverá, como nos lo enseñó tan bellamente Alexandra Bolchetti, algo significante y determinante para habitar, interpretar y actuar sobre el mundo. Frente a la guerra, es también la resistencia la única herramienta que nos permite luchar contra una ideología guerrera y deconstruir lógicas legitimadoras de militarismos que se expresan en dominaciones, en opresiones y específicamente en agresiones sobre los cuerpos de las mujeres, como ya lo hemos podido constatar en los postconflictos del mundo, cuando descubrimos atónitas los abusos sexuales y las violaciones sistemáticas que hacen del cuerpo femenino el botín más preciado del guerrero. Y resistir es saber decir no en el momento justo. Seguiremos diciendo no cada vez que nos encontramos con la exclusión, con la discriminación, con la agresión, con el no respeto de nuestros derechos, con el abuso y apropiación de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. Nuestras únicas armas seguirán siendo la resistencia por medio de la palabra que rompe con nuestro milenario silencio, por medio del afidamento o de la construcción colectiva y el reconocimiento de nuestra autoridad, por medio de los sueños que siguen habitándonos atravesados por una ética de la vida que logre reconciliar la razón con la emoción y que nos acerque cada vez más a ese nuevo trópico más humano y más cerca, siempre más cerca de la playa. Y quiero decirles para terminar que ya son muchas las mujeres que iniciaron este camino, que nos llevará a una humanidad reconciliada. Un camino que, aunque difícil y lleno de obstáculos y resistencias, ya ha dejado de asustarnos. Es cierto, a veces aún tropezamos con nuestras fragilidades, con nuestra poca fe en nosotras mismas, con nuestras contradicciones a cuestas, con nuestra dolorosa memoria, pero caminamos a nuestro ritmo y con la convicción de que este camino de la utopía hace parte del nuevo mapa de la humanidad. Un mapa en el cual las mujeres hoy por hoy son las que dibujan nuevos senderos, nuevas rutas y nuevos puntos cardinales para otro mundo. Y es probablemente lo más emocionante de ser mujer hoy. Lo fue y lo sigue siendo para mí. Muchas gracias.